Dijo que el silencio era oro, pero para Dante Banchini, el hombre más temido de Nueva York, el silencio era una maldición. Su hija de 6 años no había pronunciado una sola palabra en 3 años. Desde la noche en que murió su madre. Los especialistas fracasaron. Los médicos se rindieron. Ni siquiera los miles de millones de la familia criminal Banchini pudieron comprar de vuelta su voz. Entonces llegó un martes lluvioso. Un diner venido a menos y una mesera sin nada que perder. Ella no usó terapia ni medicinas. Usó una botella de jarabe de chocolate barato. Lo que pasó después no solo rompió el silencio, también inició una guerra. Esta es la historia de cómo un simple corazón dibujado en un pancake puso a la mafia de rodillas. La lluvia en la ciudad de Nueva York no limpiaba nada. Solo hacía que la mugre brillara más. Eran las 10 de la mañana de un martes y Marinos, un diner de nivel medio en el borde del distrito empacador de carne, estaba inusualmente silencioso. Los clientes habituales, en su mayoría trabajadores del muelle y policías retirados, se habían dispersado en el instante en que las camionetas negras se detuvieron en la acera. Clara Ara limpió el mostrador con un trapo que ya había visto días mejores. Tenía 24 años, estaba cansada y debía más dinero en préstamos estudiantiles de lo que ganaba en un año. Le faltaba un semestre para terminar una carrera en psicología infantil, un sueño que había abandonado cuando su propia madre enfermó. Ahora servía café tibio e intentaba pasar desapercibida. Pero la invisibilidad era imposible cuando Dante Banchini cruzaba la puerta. El aire del diner cambió al instante. Se volvió más pesado, más frío. Dante era un hombre esculpido en mármol y arrepentimiento. Vestía un traje color carbón que costaba más que el alquiler anual del local, y sus ojos oscuros recorrían el lugar buscando amenazas antes incluso de mirar a la anfitriona. A su lado iban 2 hombres que parecían desayunar vidrio. Marco, su mano derecha, y un guardia más joven llamado Luca. Pero los ojos de Clara Ara no se fueron hacia los hombres. Se quedaron en la niña pequeña que sostenía la mano de Dante. Sofia Banchini, 6 años. Llevaba un abrigo blanco impecable que parecía tener miedo de la grasa en el aire. Su rostro era como la máscara de una muñeca de porcelana, en blanco, sin emoción, inquietantemente inmóvil. Mesa 4, dijo Dante. Su voz era un retumbo bajo, de esos que vibran en el pecho. No era una petición. El viejo marino, el dueño, temblaba mientras tomaba los menús. Claro, señor Banchini, por aquí. El bus del fondo es privado. Clara Ara los observó caminar. El diner estaba vacío salvo por ellos. Los guardaespaldas tomaron posiciones, uno en la puerta, otro cerca de la cocina. Dante se sentó frente a la niña. Marino regresó al mostrador y le susurró a Clara Ara con el rostro pálido. Atiéndelos tú. Me tiemblan demasiado las manos. Solo no la riegues, por favor. ¿Sabes quién es? Lo sé, dijo Clara Ara, ajustándose el delantal. Todos sabían quién era Dante Banchini. Los tabloides lo llamaban el rey de hierro del bajo mundo de la costa este. La policía lo llamaba intocable. Clara Ara tomó su libreta y caminó hacia el bus del fondo. El corazón le golpeaba las costillas, pero forzó una sonrisa profesional. Al acercarse, vio la dinámica en la mesa. Era desgarradora. Dante estaba inclinado hacia adelante. Su presencia intimidante se suavizaba en pura desesperación. Sofie, cariño, dijo en voz baja. Tienes que comer algo. Solo un poco, por favor. Sofía miraba fijamente la mesa laminada. No parpadeaba. No lo miraba a él. Era una estatua. Clara Ara dio un paso al frente. Buenos días. ¿Puedo traerles a los caballeros y a la jovencita café o jugo? Dante levantó la vista. Sus ojos eran de un azul penetrante, impactantes contra su piel oliva. Por un segundo, Clara Ara sintió que él le estaba leyendo toda la vida.
Las deudas, las materias abandonadas, la soledad. Café negro, dijo Dante, endureciendo de nuevo la voz al dirigirse a una extraña. Y jugo de naranja para ella, recién exprimido, sin pulpa. ¿Y para comer?, preguntó Clara. Ella no come, dijo Dante, con el cansancio filtrándose en su tono. Solo tráele un pancake simple. Tal vez lo mire. Clara miró a la niña. Reconocía esa mirada. En sus prácticas clínicas la había visto en niños de acogida que se habían cerrado tras un trauma. No era terquedad. Era una fortaleza. La niña estaba encerrada en sí misma porque el mundo exterior era demasiado doloroso. Traeré los pancakes, dijo Clara suavemente. Pero quizá le gusten con fresas. Sofía no se movió. Dante hizo un gesto despectivo con la mano. Solo tráelo. Clara volvió a la cocina con la mente acelerada. Sabía que debía limitarse a hacer su trabajo, dejar la cuenta y cobrar la propina. Pero la mirada en los ojos de esa niña era la misma que había tenido su madre en la sala de cuidados paliativos antes del final. La mirada de alguien esperando permiso para soltarse. Orden lista, dijo el cocinero, sin aliento por la ansiedad, deslizando el plato por la ventanilla. Un solo pancake simple. Clara lo miró fijamente. Esto no va a funcionar, pensó. Está intentando obligarla a ser normal. No puedes forzar la seguridad. Miró alrededor. Marino se escondía en la oficina. Los guardaespaldas vigilaban la calle. Clara tomó la botella industrial de jarabe de chocolate de la estación de postres. ¿Qué estás haciendo?, siseó el cocinero. Dijo simple. Sé lo que dijo, murmuró Clara. Respiró hondo. Su mano estaba firme. No solo roció el jarabe. Dibujó. Usó la boquilla como si fuera un bolígrafo. En el centro del pancake dibujó un corazón perfecto y detallado. Pero no se detuvo ahí. Dentro del corazón dibujó una carita triste. Y fuera del corazón dibujó un sol. Era una técnica que había aprendido en su clase de arteterapia para niños no verbales. Externalizar la emoción. Llevó el plato hacia la mesa. El guardaespaldas Marco se interpuso frente a ella. Necesito revisar eso. Es un pancake, Marco, dijo Clara, sorprendida por su propia audacia. A menos que creas que escondí un cable en la masa, déjame pasar. Marco parpadeó, atónito por la insolencia, y se hizo a un lado. Clara colocó el plato frente a Sofía. Dante miró el desastre de chocolate y apretó la mandíbula. Dije simple. Lo sé, dijo Clara. No miró al jefe mafioso. Miró directamente a la niña. Se agachó, ignorando la regla no dicha de que nunca te pones a la altura de los ojos de un Banchini sin invitación. Sofía, susurró Clara. Los ojos de la niña parpadearon. Miró el pancake. Vio la carita triste dentro del corazón. Está bien estar triste por dentro, dijo Clara, con la voz apenas audible, incluso cuando el sol está afuera. Dante parecía a punto de explotar. Señorita, no le pago para. Se detuvo. Sofía había tomado el tenedor. Todo el diner pareció contener la respiración. Incluso los guardaespaldas se giraron a mirar. La pequeña mano temblorosa de la niña apretó el utensilio. No se comió el pancake. En su lugar, metió el dedo en el jarabe de la carita triste y lo arrastró, convirtiendo la línea hacia arriba en una sonrisa. Luego miró a Clara. Y entonces un sonido, áspero, bajo, apenas ahí. Sol, susurró Sofía. El silencio se hizo añicos. Dante Banchini se quedó congelado. El color se le fue del rostro. Miró a su hija y luego a la mesera, con la boca entreabierta. 3 años. 3 años de silencio rotos por una mesera con un delantal grasiento. Clara sonrió, con lágrimas picándole los ojos. Sí, dijo. Es el sol.
Dante se puso de pie lentamente. La silla raspó fuerte contra el piso. Se alzó sobre Clara. Ella se incorporó de golpe, dándose cuenta de que quizá acababa de cruzar una línea que podría costarle la vida. ¿Quién eres?, exigió Dante. Clara, tartamudeó ella. Solo Clara. Dante la miró. La miró de verdad por primera vez. Ya no vio a una mesera. Vio a alguien que hacía milagros. Toma tu abrigo, Clara, dijo Dante. Disculpe. Aquí terminaste, dijo, sacando un fajo de billetes de $100 y arrojándolo sobre la mesa, fácilmente 5.000. ¿Vienes conmigo? No voy a ir a ningún lado con usted, dijo Clara, retrocediendo hasta que sus caderas chocaron con el mostrador. La euforia del avance con la niña fue reemplazada por un miedo frío y duro. Esto era un secuestro. Marco, el gran guardaespaldas, dio un paso al frente, bloqueándole el camino a la cocina. El jefe te pidió que vinieras. Él me dijo que viniera, corrigió Clara, con la voz temblorosa pero firme. Hay una diferencia. Dante observó su interacción con sus hombres. La mayoría se acobardaba. Clara estaba temblando, sí, pero se mantenía firme. Eso le gustó. Eso era lo que necesitaba. Me disculpo, dijo Dante, suavizando la voz, pasando del capo al hombre de negocios. No estoy acostumbrado a pedir, pero lo estoy haciendo. Mi hija no ha hablado desde el accidente. Desde que murió mi esposa. 3 años, Clara. He contratado a los mejores médicos de Suiza, a los mejores terapeutas de Nueva York. Nada. Tú dibujaste un dibujo y ella habló. Señaló a Sofía, que ahora comía tranquilamente el pancake, siguiendo las líneas de chocolate con el tenedor. Se veía en paz por primera vez en años. Necesito que trabajes para mí, dijo Dante. Pon tu precio. Clara negó con la cabeza. No soy terapeuta. Soy mesera. No terminé mi carrera. No me importan los títulos, espetó Dante, con la paciencia desgastándose. Me importan los resultados. Te pagaré 10.000 a la semana. Vivirás en la propiedad. Darás compañía y terapia a Sofía. Clara jadeó. 10.000 a la semana. Eso pagaría las deudas médicas de su madre en un mes. Liquidaría sus préstamos estudiantiles en 2. Pero la propiedad Banchini era la fortaleza en Long Island donde la gente entraba y no siempre salía. No puedo, dijo Clara. Tengo una vida aquí. Era mentira. Tenía un gato y un departamento vacío en Queens. Dante dio un paso más cerca. Olía a colonia cara y a aceite de arma. Clara miró a Sofía. Sofía había dejado de comer y la observaba. El pánico empezaba a volver a sus ojos al darse cuenta de que Clara se iba. Ella te eligió, dijo Dante en voz baja. No le des la espalda a una niña que te necesita. Fue un golpe bajo, una táctica manipuladora y sucia, y funcionó a la perfección. Tengo condiciones, dijo Clara, sorprendiéndose a sí misma. Dante alzó una ceja. Condiciones. No vivo ahí. Voy y vengo. Quiero fines de semana libres y no quiero armas cerca de mí ni de la niña cuando estemos trabajando. Los guardaespaldas se rieron por lo bajo. Dante no sonrió. Vivirás ahí porque es la única forma de garantizar tu seguridad una vez que estés asociada conmigo, dijo Dante. Fines de semana libres, bien. En cuanto a las armas, mis hombres protegen a mi familia. Si eres parte de la casa, te protegen a ti también. Eso no es negociable. Clara miró a Marino, el dueño del diner, que asentía frenéticamente para que dijera que sí y esos hombres peligrosos se fueran de su local. Está bien, susurró Clara. Empacaré una bolsa. Te compraremos cosas nuevas, dijo Dante, dándose la vuelta. Marco, escoltala al auto. Nos vamos ahora.
El trayecto a Long Island fue silencioso. Clara Ara iba sentada en la parte trasera de la SUV blindada, mirando hacia atrás, viendo cómo la ciudad se hacía pequeña. Sofía estaba a su lado, abrazando un oso de peluche. Dante iba al frente, al teléfono, hablando italiano a toda velocidad. Clara Ara alcanzó a oír fragmentos. Traidor, traidor. Travatello. Encuéntrenlo. Ella se estremeció. Había salido de un diner y entrado en una zona de guerra. Llegaron a la propiedad Pancini justo cuando el sol se estaba poniendo. No era una casa. Era una fortaleza. Altos muros de piedra, rejas de hierro y guardias armados patrullando el perímetro con pastores alemanes. Cuando el auto entró al camino circular, la puerta principal se abrió. Una mujer mayor con uniforme de ama de llaves salió apresurada, con expresión ansiosa. Esta era Elena. Espera. No. El usuario dijo, sin nombres. Elena. Esta era Rosa, la jefa de las amas de llaves. Señor Dante, dijo Rosa, apresurándose hacia la puerta del auto. Gracias a Dios que regresó. Hubo una llamada. Dante se tensó. Bajó del auto, acomodándose los puños de la camisa. ¿Qué llamada? De los muchachos del West Side, susurró Rosa, mirando con miedo a Clara Ara. Saben que estás investigando la filtración. El rostro de Dante se endureció. Se volvió hacia Marco. Lleva a Clara Ara y a Sofía al ala este. Ciérrala. Nadie entra ni sale sin mi autorización. Espera, dijo Clara Ara, bajando al camino de grava. ¿Qué filtración? ¿Ella está en peligro? Dante se volvió hacia ella. La mirada en sus ojos era aterradoramente intensa. Extendió la mano y por un breve segundo tocó su brazo. Su mano estaba cálida, el agarre firme. Estás en mi mundo ahora, Clara Ara. Todos están en peligro. Pero mientras logres que ella hable, mientras salves a mi hija, quemaré el mundo entero para mantenerte a salvo. Se alejó hacia la oficina principal, dando órdenes a gritos a sus hombres. Clara Ara se quedó en la entrada, el viento azotándole el cabello. Miró hacia abajo a Sofía. La niña levantó la mano y tomó la de Clara Ara. Sol, susurró Sofía otra vez. Clara Ara apretó la pequeña mano. Sí, cariño. Vamos a encontrar el sol. Pero al alzar la vista hacia la mansión imponente con sus ventanas oscuras y guardias armados, Clara Ara supo que el sol no brillaba mucho en el mundo Bancini. Acababa de entrar en las sombras y, en algún lugar de esas sombras, alguien estaba observando. En el tercer piso, una cortina se movió apenas un poco. Alguien estaba observando su llegada. Alguien que no quería que Sofía hablara. Porque si la niña hablaba, podría revelar el secreto que hizo que mataran a su madre. Clara Ara ya no era solo una niñera. Era un objetivo. La primera semana en la propiedad Pancini se sintió menos como un trabajo y más como vivir en un museo donde no te permitían tocar las exhibiciones. El ala este designada para Sofía y Clara Ara era una extensa suite de habitaciones llenas de muebles franceses antiguos, cortinas de seda y un silencio tan espeso que parecía pesar en los pulmones. Clara Ara aprendió rápido que la casa Bancini funcionaba con un horario de precisión militar. Desayuno a las 8 de la mañana en punto. Revisión de seguridad a las 9 de la mañana. Tutores, actualmente suspendidos, a las 10 de la mañana. Pero Clara Ara tiró el horario por la ventana desde el primer día. No vamos a dar lecciones en el estudio, anunció Clara Ara a Rosa, la jefa de las amas de llaves, el miércoles por la mañana. Rosa, una mujer robusta con el rostro marcado por años de preocuparse por Dante, se veía horrorizada. El señor Dante insiste en el estudio. Es seguro, argumentó Rosa, retorciendo el delantal. El estudio es oscuro y huele a puros viejos, respondió Clara Ara. Vamos al solarium. Sofía necesita luz.
Si va a hablar, necesita sentir que no está en una prisión. Clara tomó la mano de Sofía. La niña apretaba su oso de peluche, un muñeco gastado llamado Señor Abrazos que desentonaba con su caro vestido de terciopelo. Sofía miró a Clara con los ojos bien abiertos. No había dicho una sola palabra desde el incidente del sol en el diner, pero tampoco había soltado la mano de Clara. Se movieron al solarium, una habitación con paredes de vidrio que daba a los jardines perfectamente cuidados. Era hermoso, pero Clara notó la dura realidad de inmediato. El vidrio era a prueba de balas, grueso y distorsionado en los bordes, y dos guardias armados estaban afuera entre los rosales, fingiendo mirar las flores mientras sus manos flotaban cerca de la cintura. Clara armó un espacio en el piso. No una mesa, el piso. Extendió papel grueso, pinturas, crayones y botellas de jarabe de chocolate. «Está bien, Sofía». Clara se sentó con las piernas cruzadas, ignorando cómo los jeans se le estiraban. «Hoy no vamos a hablar. Hablar es difícil. Hoy vamos a hacer un desastre». Sofía dudó. En esa casa, los desastres se limpiaban de inmediato. Los desastres estaban prohibidos. Clara apretó un chorro de pintura azul brillante sobre el papel. Luego metió toda la mano y estampó una huella azul en la hoja. Sofía soltó un pequeño jadeo audible. «Tu turno», sonrió Clara. Tardó 10 minutos, pero finalmente Sofía Banchini, heredera del sindicato criminal más grande de Nueva York, estaba cubierta de pintura. Se reía sin sonido, con un movimiento tembloroso de los hombros, mientras embarraba amarillo y verde sobre el papel. En ese momento de alegría caótica, la puerta se abrió. No era Dante. Era un hombre que Clara aún no conocía. Era más joven que Dante, quizá de finales de sus 20, con el cabello rubio engominado hacia atrás y un traje demasiado brillante, demasiado moderno. Tenía una sonrisa que no llegaba del todo a los ojos. «Vaya, vaya», dijo el hombre, esquivando un charco de jarabe de chocolate. «Escuché que Dante trajo a casa a una perdida, pero no sabía que estaba dirigiendo una guardería». Sofía se congeló al instante. La alegría se evaporó. Se echó hacia atrás y se escondió detrás de Clara. Clara se limpió las manos cubiertas de pintura en un trapo y se puso de pie, colocándose entre el hombre y la niña. «¿Y tú eres?», dijo él, extendiendo la mano. «Julian Rossi, el consigliere, o como me gusta decirlo, el tipo que limpia los desastres que hace Dante». «Soy el primo de Dante». Clara no le estrechó la mano. «Estamos en medio de una sesión, señor Rossi. Es privada». Julian soltó una risa seca y burlona. «Nada en esta casa es privado, cariño. Todo se vigila. Todo se graba». Dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. «Dante parece muy interesado en ti. Suele ser más selectivo con la ayuda. ¿Cuál es tu juego? ¿Cazafortunas? ¿Policía encubierta?» «Mesera», dijo Clara con frialdad. «Ahora, por favor váyase. La está asustando». Julian miró a Sofía, su expresión ilegible. Por un segundo, Clara creyó ver un destello de molestia. O tal vez era miedo en sus ojos cuando miró a la niña. «Ella no se asusta fácilmente», murmuró Julian. «Es una Banchini. Nosotros no nos asustamos, nos vengamos». «Julian». La voz llegó desde la puerta. Era Dante. Había regresado antes. Estaba en mangas de camisa, con la corbata deshecha, como si acabara de salir de una pelea. Tenía los nudillos golpeados. «Dante». La actitud de Julian cambió al instante. Sonrió y retrocedió. Solo le daba la bienvenida a la nueva invitada. Revisando a la princesa. «Fuera», dijo Dante. «Bajo, peligroso». Julian levantó las manos en señal de rendición. «Está bien, está bien. Solo me estaba reportando».
Tenemos el cargamento entrando esta noche en los muelles. Necesitaba tu firma en las órdenes de transferencia. Deja los papeles en mi oficina y mantente fuera del ala este, gruñó Dante. Julian le guiñó un ojo a Clara y salió deslizándose por la puerta. La tensión en la habitación se mantuvo alta. Dante miró el desastre en el piso, la pintura, el jarabe, la alfombra cara arruinada. Clara contuvo la respiración, esperando ser despedida. Dante caminó hacia la pintura. Se agachó, ignorando el riesgo para sus pantalones italianos. Miró el remolino caótico de colores. Isabella solía pintar, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Le encantaban las acuarelas. Intentó enseñarle a Sofía antes. Se quedó en silencio. Luego miró a Clara. La ira del encuentro con Julian había desaparecido, reemplazada por un cansancio profundo. ¿Habló? No, dijo Clara con honestidad. Pero se rió sin sonido. Pero se rió. Dante cerró los ojos y exhaló un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante años. Gracias. Tu primo, dijo Clara, decidiendo ser valiente. La asusta. Los ojos de Dante se abrieron de golpe. El hielo regresó. Julian es familia. Es molesto. Es ambicioso, pero es familia. Estuvo con nosotros la noche en que murió Isabella. Él condujo el auto que llevó a Sofía a un lugar seguro. Clara se mordió el labio. Sofía se escondió detrás de mí cuando él entró. El instinto de un niño rara vez se equivoca. Dante. Era la primera vez que usaba su nombre sin decir señor. Dante se puso de pie, imponente frente a ella. La cercanía mareaba. Ten cuidado, Clara. Estás aquí para arreglar su corazón, no para criticar mi organización. Julian es leal. Lo es, desafió Clara. Porque acaba de decirme que aquí nada es privado. Eso implica que está observando. Si me observa a mí, la observa a ella. ¿Por qué una niña de 6 años necesita ser vigilada por su propio primo? Dante la miró fijamente. El silencio se estiró, cargado de una electricidad que Clara no supo nombrar. No era solo miedo. Era atracción. Era un hombre peligroso, un asesino. Pero la forma en que defendía a su hija hacía que a Clara le doliera el pecho. Yo vigilo a todos, dijo Dante por fin. Porque no puedo perder a nadie más. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. La cena es a las 7 en el comedor formal. Comerán conmigo. Las 2. Pensé que yo era la ayuda, dijo Clara. Dante miró por encima del hombro, sus ojos recorriendo los jeans salpicados de pintura. Esta noche no eres la ayuda. Esta noche necesito a alguien en la mesa que no intente matarme ni pedirme dinero. Cuando se fue, Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró hacia abajo a Sofía. La niña había tomado un crayón negro. Mientras los adultos discutían, Sofía había dibujado una nueva imagen. No era un corazón. Era un auto. Un auto negro. Y en la ventana del auto había dibujado una figura de palitos con cabello amarillo. Cabello amarillo como el de Julian. Y en la mano de la figura, una línea roja y dentada. Un arma. La sangre de Clara se heló. Dante había dicho que Julian condujo el auto que puso a Sofía a salvo. Pero el dibujo de Sofía no parecía un rescate. Parecía una amenaza. Clara dobló el papel rápidamente y lo guardó en el bolsillo. Aún no podía mostrárselo a Dante. No hasta estar segura. Si acusaba a su primo sin pruebas, terminaría en la calle o peor, en el fondo del río Hudson. Necesitaba saber qué pasó la noche en que murió Isabella y tenía la sensación de que la única persona que podía decírselo era la niña silenciosa sentada entre la pintura. La cena fue un asunto surrealista.
El comedor era lo suficientemente largo como para jugar boliche y estaba iluminado por una araña de cristal que probablemente costaba más que toda la casa de la infancia de Clara. Dante se sentó en la cabecera, Sofía a su derecha y Clara a su izquierda. Dante se había duchado y cambiado a una camisa de smoking negra, desabotonada en el cuello. Parecía menos un jefe mafioso y más un príncipe cansado. Clara se había cambiado al único vestido bonito que había traído, un sencillo vestido cruzado azul marino. La conversación era rígida. Dante preguntó sobre la terapia. Clara habló de teoría del color. Sofía comía su pasta fideo por fideo, observando a su padre. ¿Por qué lo haces?, preguntó Clara de repente, rompiendo el silencio cortés. Dante se detuvo con la copa de vino a medio camino de los labios. ¿Hacer qué?, dijo Clara, señalando la habitación, los guardias afuera, la opulencia, la vida. Tienes suficiente dinero para irte, no sé, a Nueva Zelanda, criar ovejas. ¿Por qué quedarte en un mundo donde tienes que revisar tu auto por si tiene bombas? Dante dejó el vaso sobre la mesa. No es un trabajo, Clara. Es un legado. Mi padre construyó esto. El padre de mi padre lo construyó. Si me voy, el vacío de poder destruye la ciudad. Pandillas sin nuestro código tomarían el control. Yo mantengo el caos a raya. Un monstruo noble, murmuró Clara. Dante sonrió, una sonrisa rara y genuina que arrugó las comisuras de sus ojos. Exactamente. De repente, las luces parpadearon. La araña se atenuó, luego brilló con fuerza y después se apagó por completo. La habitación quedó sumida en la oscuridad. Al suelo, rugió Dante. Antes de que Clara pudiera procesar la orden, Dante ya se había lanzado sobre la mesa. No fue por un arma. Fue por Sofía. Agarró a su hija y la arrastró bajo la pesada mesa de roble. Clara se dejó caer al piso justo cuando el sonido de vidrios rotos estalló. Una ventana en la esquina lejana explotó hacia adentro. Disparos silenciados. Estaban bajo ataque. Y Marco, gritó Dante a su micrófono en la solapa. Estado. Brecha en el jardín norte, el inhibidor está bloqueando las alarmas. Vamos entrando, respondió la voz de Marco con interferencias. Dante agarró el brazo de Clara y la metió bajo la mesa con ellos. Era un espacio apretado. Los tres estaban acurrucados en la oscuridad, el olor a ajo asado mezclado con pólvora en el aire. Sofía temblaba con violencia. Hundió el rostro en el pecho de Dante. Él la rodeó con un brazo y con la otra mano empuñó una pistola negra que había sacado de una funda en la parte baja de la espalda. Cortaron la electricidad para evadir los sensores perimetrales, susurró Dante a Clara. Quédate aquí. No te muevas. ¿A dónde vas?, siseó ella, agarrándole la manga. Voy a matarlos, dijo Dante con calma. No, no nos dejes, suplicó Clara, sorprendiéndose a sí misma. No era solo miedo por ella. Sabía que si Dante se iba, el escudo desaparecía. Dante la miró en las sombras. Estiró la mano y apartó un mechón de cabello de su rostro. Tengo que atraer su fuego. Si me quedo, disparan a la mesa. Si me muevo, disparan contra mí. Rodó fuera de debajo de la mesa. Clara se tapó los oídos de Sofía. Oyó a Dante gritar algo en italiano, un desafío. Luego estalló el tiroteo, ensordecedor. Dante se movía, disparando mientras corría hacia el vestíbulo, alejando a los atacantes del comedor. El corazón de Clara golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Miró a Sofía. La niña tenía los ojos apretados, las lágrimas escapándose. Está bien, susurró Clara, aunque sabía que no lo estaba. Papá es un superhéroe. Está ganando. De pronto, la puerta del comedor se abrió con un crujido. No eran las puertas principales por donde había salido Dante, sino la entrada de servicio desde la cocina. Pasos. Lentos,
deliberados. Clara contuvo la respiración. ¿Era Marco? Un haz de linterna barrió la habitación, recorrió los vidrios rotos y la cena abandonada. Dante, llamó una voz en voz baja. Era Julian. Clara sintió una ola de alivio seguida al instante por un frío profundo. ¿Por qué Julian susurraba? ¿Por qué no encendía las luces de emergencia? ¿Y por qué tenía un arma desenfundada, apuntando no a las ventanas sino escaneando el suelo? Sofía se puso rígida en brazos de Clara y empezó a gemir. Clara le tapó la boca con la mano, con los ojos abiertos de par en par. El dibujo. La figura de palitos con cabello amarillo y el arma. Julian no estaba allí para ayudar. Estaba usando el ataque como cobertura. El haz de luz se acercó a la mesa. Julian tarareaba una melodía baja y siniestra. Sal, pequeña princesa, susurró. El tío Julian está aquí para mantenerte a salvo. Igual que hice con mamá. El horror de la frase golpeó a Clara como un puñetazo. Igual que hice con mamá. Él había matado a Isabella. Él había sido la filtración todo el tiempo. Y Sofía lo había visto. Por eso no hablaba. Sabía que si hablaba, el hombre del cabello amarillo volvería. La linterna iluminó el mantel justo frente al rostro de Clara. Sabía que estaban ahí. Clara miró alrededor desesperada. En el piso, cerca de la pata de la mesa, estaba la pesada jarra plateada de agua con hielo. Julian agarró el mantel y lo arrancó. Aquí están. Clara no esperó. Balanceó la jarra con toda la fuerza que tenía. Impactó en la rodilla de Julian con un crujido nauseabundo. Julian gritó, su arma disparándose al techo mientras caía. «¡Corran!», gritó Clara, agarrando a Sofía. Salieron arrastrándose de debajo de la mesa, resbalando sobre el hielo y el agua derramados. Clara no miró atrás. Arrastró a Sofía hacia el pasillo principal. Julian aullaba detrás. Estaba herido, pero se estaba levantando. Clara irrumpió en el pasillo. Era un caos. Humo, luces intermitentes del sistema de alarma que por fin había entrado en funcionamiento. «Dante», gritó. Al fondo del pasillo, Dante estaba de pie sobre dos cuerpos vestidos de negro con equipo táctico. Se giró al oírla. Los vio. Vio a Clara corriendo con Sofía. Y vio a Julian salir cojeando del comedor, levantando el arma, apuntando a la espalda de Clara. El tiempo pareció detenerse. Dante estaba demasiado lejos. No podía llegar a tiempo. Pero Sofía se detuvo. No corrió. Se dio la vuelta. Miró a Julian, el monstruo de sus pesadillas, el hombre que la había silenciado durante 3 años. Soltó la mano de Clara. Señaló con un dedo pequeño y gritó, «asesino». La palabra salió de su garganta, cruda y primitiva. Rebotó en las paredes de mármol, más fuerte que los disparos. Julian se estremeció. El impacto de la niña silenciosa gritando su secreto lo hizo dudar una fracción de segundo. Esa fracción fue todo lo que Dante necesitó. El disparo de Dante fue imposible. 50 pies, a través del humo, pasando junto a su propia hija. La bala golpeó a Julian en el hombro derecho, haciéndolo girar y caer al suelo. Dante no se detuvo. Corrió por el pasillo, un borrón de furia. Llegó a Julian antes de que pudiera recuperar el arma. Pateó la pistola lejos y lo inmovilizó contra el suelo con una bota en la garganta. ¿Qué dijo?, siseó Dante, la voz temblándole de una rabia que hacía vibrar el piso. ¿Cómo te llamó mi hija? Julian tosió sangre, sonriendo entre los dientes manchados. Está loca, Dante. Igual que su madre. Dante levantó la vista hacia Sofía. Clara había caído de rodillas, rodeando a la niña temblorosa con los brazos. Sofía sollozaba ahora, sollozos profundos que sacudían su pequeño cuerpo. La represa se había roto. Él lastimó a mamá,
gritó Sofía, su voz quebrada pero clara. Hizo que mamá durmiera en el auto con la pintura roja. La pintura roja, sangre. Dante volvió a mirar a Julian. La comprensión lo inundó. La traición, el dolor, los 3 años viendo sufrir a su hija, creyendo que era trauma del accidente cuando en realidad era miedo al monstruo que dormía en la casa de invitados. Dante presionó más la bota. Marco, bramó. Marco apareció entre el humo, sangrando por un corte en la frente, pero vivo. Llévenlo al sótano, dijo Dante. Su voz estaba muerta, vacía de humanidad. Manténganlo con vida. Quiero tener una conversación muy larga con él después. Mientras Marco y Lucas se llevaban a Julian a rastras, Dante cayó de rodillas. No le importaron los cuerpos de los asesinos en el pasillo. Se arrastró hacia Clara y Sofía. Al llegar, las abrazó a ambas con fuerza. Hundió el rostro en el cuello de Sofía y lloró abiertamente. Te escuché, tesoro, sollozó Dante. Te escuché. Nos salvaste. Clara se quedó allí, atrapada entre el jefe de la mafia llorando y su hija, con el corazón volviendo poco a poco a su ritmo normal. Miró la mano de Dante, que apretaba su hombro como si ella fuera lo único que lo anclaba a la tierra. Había roto el silencio. Pero al hacerlo, había desatado una tormenta. El ataque de esa noche no fue solo un golpe. Fue un intento de golpe de poder orquestado por Julian. Y ahora que había fallado, el resto de las familias de Nueva York olerían sangre en el agua. Dante se apartó y miró a Clara. Sus ojos estaban rojos, intensos, encendidos con una emoción nueva. Le salvaste la vida, susurró. Lo descubriste. Ella lo dibujó, dijo Clara, con la voz temblorosa. Lo dibujó en el auto. Dante asintió lentamente. Se puso de pie y ayudó a Clara a levantarse, luego alzó a Sofía en brazos. No podemos quedarnos aquí, dijo Dante. La propiedad está comprometida. Julian les dio los códigos. Tenemos que ir a la casa segura. ¿Dónde?, preguntó Clara. Una cabaña en los Adirondacks. Fuera de la red. Sin teléfonos, sin internet, solo nosotros. La miró fijamente. No tienes que venir. Puedo hacer que Marco te lleve al aeropuerto. Te daré $1.000.000. Puedes desaparecer. Estarás a salvo. Clara miró hacia la puerta, hacia la libertad que la esperaba allí. Luego miró a Sofía, que apoyaba la cabeza en el hombro de Dante y la observaba con ojos grandes y llorosos. Y miró a Dante, el hombre que acababa de caminar a través del fuego por su familia. No voy a ninguna parte, dijo Clara. Todavía tengo que enseñarle a dibujar un caballo como se debe. Dante la miró por un largo momento. Luego asintió. Vámonos. El viaje a los Adirondacks fue un borrón de luces de carretera y tensión. Cambiaron de vehículo 3 veces en Nueva Jersey y Connecticut, una danza logística mareante orquestada por Marco para despistar a cualquiera que lo siguiera. Para cuando llegaron al camino privado cerca de Lake Placid, la lluvia de la ciudad se había convertido en una tormenta de nieve implacable. La casa segura no era la cabaña rústica que Clara había imaginado. Era un enorme refugio de madera escondido en lo profundo de un bosque denso de pinos, accesible solo por un camino de tierra que desaparecía rápidamente bajo la nieve. Estaba fortificada, abastecida y completamente aislada. Llegamos, dijo Dante, apagando el motor de la camioneta común que habían conseguido en Albany. Sofía dormía en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el regazo de Clara. Clara miró la silueta oscura de la cabaña. Se veía tranquila, un contraste brutal con la violencia que acababan de dejar atrás. ¿Es seguro?, preguntó en voz baja. Ningún lugar es completamente seguro, respondió Dante, escaneando la línea de árboles. Pero esto es lo más cercano. Sin electrónica, sin señales. Las paredes están reforzadas. Esperamos aquí hasta que Marco limpie la ciudad.
Llevaron a la niña dormida al interior. Adentro hacía frío y olía a cedro y humo de leña. Dante se movió con eficiencia, encendiendo la enorme chimenea de piedra de la sala, mientras Clara buscaba mantas. Durante los siguientes 3 días, el mundo exterior dejó de existir. Eran solo ellos 3 y Marco, que patrullaba el perímetro como un lobo inquieto, encerrado en una esfera de nieve y silencio. Pero el silencio ahora era diferente. Ya no era el silencio pesado y asfixiante de la propiedad. Era un silencio en paz. Sofía estaba cambiando. Con la amenaza de Julian fuera de escena, el miedo que había encerrado su voz comenzó a disolverse. Todavía no hablaba en oraciones completas, pero tarareaba. Reía. Pedía cosas. Jugo arriba. Dibujar. En la 4ª noche, una tormenta de nieve rugía afuera, aullando contra las ventanas. La electricidad parpadeó y se apagó, dejándolos iluminados solo por el fuego rugiente. Clara estaba sentada en la alfombra, leyendo un cuento a Sofía a la luz de la chimenea. Dante estaba sentado en un sillón de cuero limpiando su arma. Era una yuxtaposición desconcertante, la calidez doméstica y el arma letal. El fin, susurró Clara, cerrando el libro. Sofía bostezó, con los ojos caídos. Se deslizó del regazo de Clara y caminó hacia Dante. Se subió a su regazo, sin importarle las piezas del arma sobre la mesa junto a él. Dante se quedó inmóvil. Miró a su hija con una expresión de asombro aterrorizado. Sofía apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los latidos de su corazón. Papá, murmuró con sueño. Quédate. La mano de Dante tembló mientras le acariciaba el cabello. Me quedo, toro. Estoy aquí. Después de que Sofía se quedó dormida y la llevaron al dormitorio principal que le habían dado por seguridad, Dante y Clara regresaron al fuego. Dante sirvió 2 vasos de whisky. Le entregó uno a Clara. ¿Te diste cuenta de algo hoy?, dijo Dante mirando las llamas. ¿De qué? Clara dio un sorbo. El líquido ardió agradablemente, calentándole el pecho. ¿Te diste cuenta de que no soy un buen hombre?, dijo Dante. Me viste matar a mi propio primo. Me viste disparar sin dudar. Y aún así sigues aquí. No estás encogida de miedo. Clara lo miró. La luz del fuego danzaba sobre sus rasgos afilados, resaltando el cansancio y la carga que llevaba. Vi a un padre protegiendo a su hija, dijo Clara. Julian era un monstruo. Le hizo daño para llegar a ti. Eso no es familia. Eso es un parásito. Dante se giró para mirarla. Sus ojos eran intensos, despojándola de sus defensas. ¿Por qué de verdad te quedaste, Clara, en la mansión cuando te di la salida? Podrías estar en París ahora mismo con $1.000.000. Clara dejó su vaso. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la nieve arremolinándose afuera. Porque yo fui la niña que no hablaba, admitió en voz baja. Dante se levantó. Se movió en silencio por la habitación hasta quedar justo detrás de ella. Ella podía sentir el calor que irradiaba. Dímelo, susurró. Mi padre se fue cuando yo tenía 6 años, dijo Clara, viendo cómo su aliento empañaba el vidrio. Mi madre se derrumbó. Dejé de hablar durante 1 año porque pensaba que si me quedaba lo suficientemente callada, él volvería. Nunca volvió. Nadie vino a salvarme. Tuve que salvarme sola. Se giró para mirarlo. Vi a Sofía y me vi a mí misma. Pero ella te tiene a ti. Tú fuiste por ella. Luchaste por ella. Eso te hace un buen hombre, Dante. Tal vez uno peligroso, pero un buen hombre. Dante la miró fijamente, su determinación desmoronándose. La distancia entre ellos pareció desaparecer. Hace mucho que no me siento bien, murmuró. Extendió la mano y le sostuvo la mejilla. Su pulgar rozó su labio inferior. La respiración de Clara se cortó. Dante, no debería,
dijo él con voz áspera. Estás bajo mi protección. Esto cruza una línea. Cruzamos la línea cuando me secuestraste en una cafetería, susurró Clara, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Dante soltó un gemido bajo y cerró la distancia. La besó. No fue suave. Fue desesperado. Fue un beso nacido de la adrenalina, el miedo y días de tensión contenida. Clara rodeó su cuello con los brazos, atrayéndolo más cerca. Sabía a whisky y a peligro, sus manos enredadas en su cabello, su agarre posesivo. Por un momento, la mafia, los sicarios, los millones de dólares, todo se desvaneció. Solo estaban el hombre y la mujer a la luz del fuego. Pero el momento se rompió con el sonido de la puerta principal abriéndose de golpe. Dante rompió el beso al instante, girando su cuerpo para proteger a Clara. Buscó el arma sobre la mesa, pero estaba demasiado lejos. Era Marco. Tropezó dentro de la habitación cubierto de nieve, el rostro pálido. Jefe, jadeó Marco, sujetándose el costado. La sangre se filtraba entre sus dedos. Nos encontraron. Dante estuvo a su lado en un segundo. ¿Quién? Julian está en el sótano en Nueva York. No Julian, respiró Marco con dificultad. Moretti, la familia Moretti. Julian les vendió la ubicación antes de que le dispararas. Tenía un seguro en su teléfono. Dante soltó una larga cadena de insultos en italiano. La familia Moretti eran sus rivales más antiguos, brutales y sin honor. Si estaban allí, no era para hablar. Habían venido a borrar a los Banchini del mapa. ¿Cuántos?, exigió Dante. 6, tal vez 8. Tienen el perímetro. Me llevé a uno, pero me alcanzaron. Dante arrastró a Marco hasta el sofá. Clara, trae el botiquín de primeros auxilios de la cocina y luego ve por Sofía. Nos vamos. No podemos irnos, gruñó Marco. Deshabilitaron la camioneta. Las llantas están cortadas. Y están vigilando la carretera. Dante miró por la ventana. La nieve caía con más fuerza. Estaban atrapados. Está bien, dijo Dante, con la voz volviéndose gélidamente calmada. El amante había desaparecido. El jefe había vuelto. Si quieren guerra, les damos guerra. Miró a Clara. ¿Sabes disparar? Las manos de Clara temblaban mientras le entregaba el botiquín. No. Dante sacó una pistola más pequeña de la funda del tobillo y se la puso en la mano. Era pesada y fría. Apunta y aprieta, dijo Dante. Lleva a Sofía al sótano. Hay una habitación de pánico detrás del estante de vinos. Ciérrala por dentro. No la abras para nadie más que para mí. Si alguien más intenta entrar, miró el arma en su mano, no dudes. ¿Entiendes, Dante? Entiendo, dijo Clara, con el terror apretándole la garganta. ¿Qué vas a hacer tú? Dante revisó el cargador de su arma principal. Caminó hacia la puerta, apagó las luces y miró hacia el vacío blanco. Voy a recordarles a los Moretti por qué antes le tenían miedo a la oscuridad. La habitación de pánico del sótano era fría y olía a tierra húmeda. Clara se acurrucó en la oscuridad, aferrándose a la pesada pistola que Dante le había dado. A su lado, Sofía estaba enrollada en una camilla, usando audífonos con cancelación de ruido, tarareando suavemente para bloquear la pesadilla que se desarrollaba arriba. Arriba, la cabaña se sacudía bajo el ataque. Dante se movía por los pasillos oscuros como un fantasma. Había volteado la pesada mesa de roble del comedor para cubrirse, intercambiando disparos con los 6 mercenarios que rodeaban la casa. Marco ya estaba caído, desangrándose en el sofá por un disparo en el abdomen, aferrándose a una escopeta demasiado débil para levantarla. Banchini. La voz de Enzo Moretti retumbó desde la oscuridad nevada afuera. Entréganos a la niña o quemamos este lugar. Dante respondió disparando, provocándolos, negándose a ceder.
Pero entonces los disparos se detuvieron. «Revisa tu teléfono, Dante», gritó Enzo. Dante sacó su celular desechable. Un mensaje con foto mostraba a un hombre en el techo de la cabaña inclinando un bidón sobre el conducto de ventilación. «Agente nervioso», mintió Enzo. Era gasolina, pero la amenaza era prácticamente la misma. «Se hunde. Tu pequeña ni siquiera va a despertar». Dante se quedó inmóvil. La habitación de pánico estaba reforzada, pero la entrada de aire no era de grado militar. Si vertían gasolina por los conductos, Clara Ara y Sofía morirían en minutos. Miró a Marco, que negó débilmente con la cabeza, pero Dante ya había hecho los cálculos. Tenía que ganar tiempo. «¡Alto!», gritó Dante. Soltó el cargador vacío y colocó su arma en el suelo. «Salgo». Dante salió por la puerta principal con las manos en alto, entrando en los faros cegadores de las camionetas. Enzo Moretti dio un paso al frente, con un abrigo de piel grueso y una sonrisa cruel. No perdió tiempo y golpeó a Dante en la cara con la pistola. Dante cayó de rodillas en la nieve, saboreando la sangre. «Avergonzaste a mi padre», escupió Enzo, apuntándole con el arma a la frente. «¿Crees que te voy a dejar vivir? Te voy a matar y luego bajaré a terminar con la sangre». Enzo montó el martillo. «Di adiós, rey de hierro». Pero Enzo no contó con Clara Ara. Ella no se había quedado en la habitación de pánico. Al darse cuenta de que Dante se estaba entregando, se había deslizado por el estrecho conducto de carbón y trepado por la enrejilla helada hasta el techo. Encajada de forma precaria sobre las tejas congeladas, usando solo un suéter, apuntó con el revólver de respaldo de Marco. No apuntó a Enzo. Sabía que fallaría. Apuntó al bidón en las manos del hombre junto al conducto. ¡Bam! La bala impactó el bidón de metal. Los vapores se encendieron al instante. Una enorme bola de fuego estalló en el techo, lanzando al matón por los aires y bañando el porche de abajo con combustible en llamas y escombros. La explosión lanzó a Enzo hacia adelante, estrellándolo contra la nieve. Dante no dudó. Se lanzó. Derribó a Enzo, arrancándole el subfusil de las manos y disparando para mantener a raya a los otros hombres que huían del fuego. «Clara», gritó, mirando hacia arriba justo a tiempo para verla perder el agarre en el techo helado. Se deslizó sin control por el borde y cayó en un profundo banco de nieve abajo. Enzo se levantó a trompicones, sacando un cuchillo al haber perdido su arma. «Mátenlos a todos». Dante lanzó el arma vacía a un lado y enfrentó a Enzo cuerpo a cuerpo en la nieve. La furia lo impulsaba. Atrapó la muñeca de Enzo, le dio un cabezazo con un crujido espantoso y lo estrelló de cara contra el cofre de la camioneta. «Quédate abajo», gruñó Dante. Los hombres restantes se reagruparon, levantando sus armas para ejecutar a Dante. Pero de pronto, las sirenas atravesaron la noche. Luces rojas y azules inundaron la entrada. «FBI, suelten las armas». El grupo Moretti se quedó inmóvil. Ser arrestados era malo. Un tiroteo con los federales era suicidio. Soltaron las armas y levantaron las manos. Dante miró al oficial al mando. No era el FBI. Era el oficial O'Malley, un policía corrupto en la nómina de Dante liderando una redada montada. «Vas a necesitar un sacerdote, Enzo», susurró Dante mientras el equipo táctico esposaba a los atacantes. Dante no esperó la limpieza. Corrió hacia el banco de nieve bajo el alero. Clara Ara estaba allí tendida, pálida y temblando violentamente por la caída. «¿Le di?», preguntó débilmente. Dante la levantó en brazos, apretándola contra su pecho. «Le diste, Clara Ara. Nos salvaste a todos». «Dibujé un corazón», susurró ella, cerrando los ojos mientras la conciencia se desvanecía. «Con fuego esta vez». Dante la sostuvo con fuerza, gritando por un médico mientras la adrenalina finalmente se disipaba. El pitido rítmico del monitor cardíaco fue lo primero que Clara Ara escuchó.
Parpadeó bajo las luces duras del hospital y vio a Dante sentado junto a su cama, con aspecto de no haber dormido en una semana. Su equipo táctico había desaparecido, reemplazado por una camiseta limpia, pero el agotamiento estaba grabado en su rostro. «Estás despierta», dijo con voz ronca, sirviéndole agua con la mano temblorosa. Le explicó rápidamente las consecuencias. Marco había salido de cirugía y ya se quejaba de la comida del hospital, y Enzo Moretti estaba bajo custodia federal. La falsa redada del FBI había creado suficiente confusión para plantar pruebas en el maletero de Enzo. No vería el sol durante 20 años. La guerra había terminado, pero Dante no celebraba. Miraba al suelo, con la mandíbula tensa. «Ya tengo los papeles listos», dijo en voz baja. «Una nueva identidad, un pasaporte, las escrituras de una casa en la Toscana. Puedes irte allí, pintar y estar a salvo. Casi te matan por mi culpa, Clara Ara. No puedo volver a ver que eso pase». Clara Ara ignoró el dolor punzante en sus costillas fracturadas y se incorporó. Extendió la mano, lo agarró del cuello de la camisa y lo atrajo hacia ella hasta que sus rostros quedaron a centímetros. «No me lancé de un techo por un cheque, Dante», susurró con fiereza. «Y no lo hice por una casa en la Toscana. Lo hice porque la amo. Y Dios me ayude, te amo a ti». Dante se quedó inmóvil. La máscara del rey de hierro se hizo añicos, dejando solo a un hombre aterrorizado por su propio corazón. «Soy un criminal, Clara Ara. Tengo sangre en las manos. Y yo tengo jarabe de chocolate en las mías», dijo ella contando. «Somos un desastre, pero somos un desastre juntos. No te atrevas a mandarme lejos a menos que no me ames». Él buscó miedo en sus ojos y solo encontró acero. Con un suspiro quebrado de rendición, cerró la distancia. «Te he amado desde el momento en que me enfrentaste en la cafetería». La besó, un beso desesperado y tierno, el sello de una promesa. La puerta se abrió lentamente. «Papá». Sofía estaba en el umbral. Subió a la cama con cuidado de las vías del suero y le entregó a Clara Ara una hoja de papel. Era un dibujo de 3 figuras de palitos tomadas de la mano bajo un enorme sol amarillo. Debajo, escrito con letras temblorosas de crayón, había una sola palabra. «Familia». «Habla», susurró Clara Ara, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Habla». Dante sonrió, acariciando el cabello de su hija. «Y sabe exactamente lo que está diciendo». 6 meses después. La campanilla sobre la puerta del Golden Ear Diner sonó. El lugar estaba lleno, pero los clientes habituales no solo estaban comiendo tostadas. Estaban mirando al hombre detrás del mostrador. Dante Banchini, el hombre más temido de Nueva York, llevaba una camiseta tipo polo negra y servía café. Hoy no era el jefe. Hoy era el barista. Clara Ara salió de la cocina, radiante como la nueva dueña. Rodeó la cintura de Dante con un brazo. «La mesa 4 necesita un relleno, guapo». «Voy en eso, jefa», dijo Dante guiñando un ojo. «Papá, mira». Sofía estaba sentada en la mesa 4, con sus libros abiertos. Levantó un examen con una grana roja. La maestra dijo que tuve todas las respuestas correctas. Sonrió con orgullo, pero luego añadió: «Dice que hablo demasiado en clase». Dante echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada fuerte y profunda que llenó la cafetería. Era la risa de un hombre que había caminado por el infierno y había salido del otro lado tomado de la mano de un ángel. «Esa es mi niña», dijo Dante, besando la sien de Clara Ara. «Nunca dejes de hablar, Sofía. Nunca. A veces los gritos de auxilio más fuertes son los que no hacen ningún sonido». Dante Banchini pensaba que el dinero y el poder podían arreglar a su familia rota. Pero necesitó a una mesera con una botella de jarabe de chocolate para entender que la sanación no se trata de fuerza. Se trata de conexión.
La historia de Clara Ara y Dante nos recuerda que el amor suele aparecer en los lugares más inesperados, en medio del peligro y el silencio, y que la verdadera familia no se define solo por la sangre, sino por quien está dispuesto a caminar contigo a través del fuego. ¿Esta historia te mantuvo al borde de tu asiento? ¿Habrías tenido el valor de enfrentarte a un jefe de la mafia para salvar a un niño? Déjamelo saber en los comentarios. Si disfrutaste este viaje de suspenso y romance, dale like a este video, compártelo con un amigo que ame un buen giro inesperado y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Gracias por ver.